Hay mucha gente que piensa que lo inteligente, nosotros, venimos de lo no inteligente, de una explosión. Yo siempre he dicho que se requiere más fe para creer que venimos del chango o de una explosión. Es mucho más difícil creer eso que creer que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, nos hizo. Es tan glorioso el poder de Dios, tan maravilloso el poder de Dios, que nos ha dado testimonio, un testimonio en todos los ámbitos de la tierra, en todas las dimensiones del universo. Hay un testimonio de su gloria, de su majestad, de su poder, pero aquí en la tierra, sobre todo de su amor, de su amor. Y ese amor es tan grande, tan maravilloso, que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Ahora, eso es una frase que a lo mejor nos parece común, trillada, pero la realidad es que tiene un profundo trasfondo, y yo quisiera que el día de hoy nosotros tomáramos una mayor comprensión de este evento. Quiero hacerle una pregunta. ¿A dónde va a ir usted cuando usted muera? Imaginemos que entra un terrorista con un chaleco lleno de bombas, entra a este lugar y se hace estallar y todos morimos. ¿Usted a dónde iría? Es una pregunta clave, trascendente. Y la respuesta, hay varias respuestas. La mayoría de la gente diría, pues yo soy tan bueno, tan lindito, qué lindo que soy, que me voy a ir al cielo. Muchos otros dirían, no, yo soy bien malo, no me voy a ir al infierno. Pero el hecho es que eso ni cuenta. Y yo quiero explicarle el día de hoy, pero primero tengo que aterrizar algo muy claro, muy importante, porque sin haber establecido lo valiosa que es la palabra de Dios, entonces quedaría esto en solamente opiniones. Y yo le quiero decir que ninguna persona se puede llamar culta si no ha leído la Biblia, y ninguna persona se puede llamar ignorante si ha leído la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es un libro único, es un libro extraordinario, maravilloso, pero más allá de eso es la palabra de Dios. Y yo hoy voy a tratar con todo mi corazón de que le quede a usted claro que es la palabra de Dios. Lo primero que le puedo decir es que fue escrita durante 1600 años. Ningún otro libro de ningún tipo, mucho menos religioso, fue escrito durante 1600 años, ni siquiera durante 100 años. Todos los demás libros religiosos han sido escritos por una persona, y nunca de la manera que fue escrita la Escritura. Yo le quiero hacer pensar un poquito. Si usted hubiera escrito algo con respecto a Dios hace 10 años y escribiera hoy lo que piensa acerca de Dios y lo comparara con lo que usted escribió hace 10 años con respecto a Dios, ¿sería igual? Yo creo que no. Y estamos hablando de la misma persona, estamos hablando de la misma cultura, del mismo idioma, estamos hablando del mismo trasfondo.
Y la Biblia fue escrita durante 1600 años. Participaron más de 40 autores. 40 autores que iban desde reyes hasta pescadores, imagínense usted, a los lancheros de Acapulco. Y reyes, imagínense usted a la reina Isabel. Y sin embargo hay una armonía sensacional en la Biblia. Usted la lee y pareciera que una misma persona la ha escrito. Pero no es lo más impactante. Fue escrita en 3 idiomas distintos, en 3 continentes distintos. Si usted se va a Chiapas, muchas cosas culturalmente van a ser diferentes, y diferentes a las que usted puede encontrar en Monterrey o en Baja California. Aquí estamos hablando de continentes, 3 continentes distintos, con personas de distintos estratos sociales, de distintos trasfondos. Algunos fueron generales militares, médicos, algunos fueron reyes, como decía, otros fueron pastores. Y todas estas personas, inspiradas por Dios, escribieron en la Biblia. Y es la Biblia el único libro que se ha escrito así, en estas condiciones, pero además tiene algo muy poderoso. ¿Sabe cuál es lo poderoso? Que se escribió en 1600 años, pero se empezó a escribir hace 3600 años y se terminó de escribir hace 2000 años, y hoy funciona. Y yo se lo voy a demostrar hoy. Hoy usted va a ver la manifestación de Dios a través de su palabra. Y va a quedarle claro, porque el Espíritu Santo está aquí, y el Espíritu Santo ha sido enviado para revelarnos toda la verdad. El Espíritu Santo, Dios lo envió a la tierra para abrir nuestro corazón y abrir nuestro entendimiento para que podamos entenderle. Fue Dios, el Espíritu Santo, el que abrió el corazón de las personas para que cacharan lo que Dios les estaba hablando. Y una vez que lo cacharon, no podían expresarlo, no sabían cómo manifestar lo que Dios les había hablado. Así es que nuevamente el Espíritu Santo tuvo que intervenir para inspirarlos a poderlo escribir y dejarlo plasmado en la palabra de Dios. Y no se puede entender sin la manifestación del Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento para que podamos entender lo que el Espíritu Santo, a través de hombres imperfectos pero llenos de su Espíritu, han escrito. Así es que yo le pido al Espíritu Santo en este momento que Él esté aquí abriendo nuestro entendimiento, y estoy seguro que eso va a suceder. Así es que la Biblia es la palabra de Dios. Quizás haya gente que diga, bueno, es que venimos del chango. Yo quiero que usted ejerce ese libre albedrío que Dios le dio. Yo prefiero creer que vengo de Adán, que mi abuelito no fue un chango. Me cuesta mucha fe y mucho trabajo creer que vengo de un ajolote y luego de un chango. Eso requiere mucha más fe. Cuando una persona me dice yo soy ateo, a mí me impresiona. Digo, ¿cuánta fe? Porque hay que creer que uno viene del ajolote y luego del chango. Yo trabajé en Volkswagen. Soy ingeniero mecánico, tengo una maestría en administración, una especialidad en Alemania. Pero yo le quiero decir una cosa. Ahí, estando en Volkswagen, en el área de desarrollo técnico, me encontré con un ateo, y él decía, es que ahí tenemos cámaras climáticas. Y me decía, es que fueron las condiciones del clima. Le digo, mira, ahí tienes una cámara climática. Vamos a meter un barril con 3 partes de agua y vamos a meter ahí los minerales, las proteínas, las vitaminas, todo lo que un cuerpo humano contiene, lo metemos ahí, lo metemos a la cámara climática, y yo te aseguro que nunca va a salir de ahí una persona. ¿Usted cree que sí? ¿Qué fe se necesita para creer esas cosas? Es increíble. Pero nosotros lo damos por hecho porque a alguien se le ocurrió inventar la teoría de Darwin. Es la teoría, no es la ley. Yo les voy a hablar de la ley de Dios. La ley de Dios dice cosas muy precisas que hoy vamos a ir revisando, y a través de las cuales usted va a ir entendiendo que la Biblia es palabra de Dios. Génesis 1:26 nos dice por qué Dios nos creó.
Génesis 1 habla de cómo Dios fue creando todas las cosas, pero en el versículo 26 dice Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y yo le quiero decir, el único ser que Dios creó a su imagen y semejanza es el ser humano, el hombre. Y le quiero decir una cosa: no hay extraterrestres. Si los hubiera, serían inferiores a nosotros, porque nosotros fuimos los únicos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Hay un reino, hay tres reinos en el universo: el reino de los cielos, donde está Dios y sus ángeles; el reino de los hombres, el reino natural, donde nos movemos y caminamos y vivimos nosotros los seres humanos; y el reino de las tinieblas. Solo esos tres reinos. Y a veces lo que vemos puede proceder, cuando no lo entendemos, puede proceder del reino de los cielos o del reino de las tinieblas. Cuando no es algo natural o común, puede proceder del reino de los cielos o del reino de las tinieblas. Pero el único ser que Dios hizo a su imagen y semejanza es el hombre. Y por eso es tan maravilloso entender que Dios nos creó de esa manera y entender a través de eso que es su amor. Dios nos amó tanto que nos hizo a su imagen y semejanza. Esta imagen y semejanza de Dios nos hace seres muy especiales. Dice aquí que nos creó conforme a su imagen y semejanza. Dice ahí: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios nos dio una autoridad, un señorío sobre toda la creación. Sobre toda la creación. Él creó todas las cosas y después creó al hombre en el sexto día y nos dio la autoridad sobre todo ello. Y fue sensacional. Verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No hay términos medios. Dios no se equivocó. Dios es todopoderoso. A Dios no se le ocurrió meter en el cuerpo de una mujer a un hombre, ni a un hombre en el cuerpo de una mujer, ni una mujer en el cuerpo de un hombre. A Dios no le sucede que: ay, ya se me salió Alejandro del Huacal, ay, ya se me salió Nancy del Huacal. Dios tiene gobierno sobre todas las cosas. Nosotros podemos ver cómo los planetas, las galaxias, el universo se mueve con una perfecta sincronización. ¿Quiere ver dónde está la sincronización de Dios? Nomás vea su mano. Cualquier sistema que usted analice del cuerpo humano, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema visual, cualquier área del cuerpo que usted quiera analizar, se va a sorprender y se va a maravillar de cómo Dios nos hizo con tanta precisión. Eso habla de la gloria de Dios. Y dice aquí que Dios creó al hombre y a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y solamente varón y hembra. No importa que digan los hombres allá afuera, lo importante es lo que dice Dios. Dice aquí que: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y yo veo en este versículo el amor de Dios de poner en el hombre toda la autoridad sobre todas las cosas. Quiero decirle que se ha hablado mucho que el pecado original era la intimidad sexual. Yo le quiero decir que no, ahí está clarito. Los bendijo Dios y les dijo, fue una orden: fructifiquen, multiplíquense. ¿Entiende usted? Es una mentira pensar que la intimidad sexual es el pecado original. Dios bendijo el matrimonio desde el principio, una pareja, y Dios la bendijo, y a través de la intimidad Él planeó y diseñó que se llenara la tierra. Capítulo 2 verso 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado.
El huerto del Edén ha de haber sido maravilloso, precioso. Dios puso ahí al hombre y había todo lo que el hombre necesitara. El clima era perfecto, no había ningún tipo de anomalías, no había enfermedades, todo era bueno. Dios creó todas las cosas y vio que eran buenas en gran manera. Esa es la creación que Dios diseñó para el hombre. Verso 15 del capítulo 2 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Quita la cita de la pantalla, por favor. No era un manzano. A ver, lo puse ahí. ¿Cuál era el fruto? El fruto prohibido. No era un manzano. Vimos muy claramente cuál era el fruto. ¿Cuál era el fruto? Mire, yo hago esto para que usted piense, porque nos han dicho que es una manzana. No es una manzana. No es la intimidad sexual. No venimos del chango. Dios no se equivocó en poner en un cuerpo de hombre a una mujer. Ponlo de nuevo, por favor. Dice ahí la escritura, verso 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Yo le quiero decir, no era una manzana, era el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y sabe usted cómo reconocer este árbol? Este árbol, al comer de su fruto, la gente adquiría un criterio, una opinión de lo que era lo bueno y lo malo. Hasta ese día, hasta Génesis 3:6, que vamos a analizar poco a poco, un poquito después. Hasta Génesis 3:6, todo lo que el hombre hacía era conforme a la voluntad de Dios. Se dejaba guiar por lo que Dios decía que era bueno y no hacía lo que Dios decía que era malo. Eso no lo hacía. Pero este árbol hizo que el hombre dijera: bueno, yo tengo una opinión con respecto a qué debe ser bueno y qué debe ser malo. Ese fruto es el que Dios prohibió. Y vamos al capítulo 3, fíjese lo que dice el capítulo 3. Capítulo 3, verso 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso dijo Dios? No, Dios dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, del fruto. Verso 2 dice, y mire, esto que dice aquí, con que Dios ha dicho, es una estrategia que el enemigo usa hasta el día de hoy, poniendo en tela de juicio lo que Dios dice. ¿A poco dijo Dios eso? Es más, probablemente mientras yo estoy leyendo la Biblia, el diablo le esté susurrando ahí al oído: ¿a poco? Porque el diablo quiere poner siempre en tela de juicio la palabra de Dios. Le voy a decir que es lo más poderoso de la palabra de Dios, que se cumple. Las profecías que se hicieron acerca de Jesucristo se hicieron desde 1500 años antes, muchas hasta por nombre desde 750 años antes con el profeta Isaías, y todas las profecías que se habían hecho sobre Jesús y su muerte se cumplieron. Pero hay muchas profecías que se están cumpliendo ahora. La situación que está pasando con Israel está profetizada y muchas cosas están por cumplirse que dice la Biblia. Dice aquí: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Sabe qué significa esto? Que mucha gente piensa, después de escuchar al enemigo, una cosa muy distinta de la que Dios dijo. Porque Dios dice una cosa, pero cuando abrimos nuestros oídos a oír otras cosas que no ha dicho Dios, empezamos a perder de vista lo que Dios ha hablado. Dice aquí:
Y la mujer respondió, verso 2, a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eso no fue lo que dijo Dios. Dijo Dios que no comieran del fruto del árbol prohibido. Dice el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ese día el hombre cayó, pecó. El hombre Adán, la mujer Eva, y en ellos, internamente en ellos, toda la raza humana. Ahí estábamos usted y yo metidos de alguna manera en Adán y Eva. Y toda la raza humana junto con él nos levantamos en contra de Dios, nos rebelamos en contra de su mandamiento y decidimos hacer lo que queríamos. Y desde ese día hasta el día de hoy, cada uno de nosotros tiene una opinión, un criterio diferente de qué es lo bueno y qué es lo malo. Usted sabe que para usted qué es lo bueno y qué es lo malo, y difiere de lo que dice la persona de al lado, y otra persona por allá piensa otra cosa distinta. Bueno, esos son las opiniones y los criterios que vienen por causa de ese fruto. Pero el criterio de Dios, la opinión de Dios, la voluntad de Dios sigue siendo la misma desde el principio hasta la eternidad, porque Él no cambia. ¿Me está siguiendo? Esa opinión hace que las personas crean que es correcto, que es correcta la fornicación, que es correcto romper un enlace matrimonial, es correcto tener una serie de cosas que para Dios son terribles. ¿Quieres poner por favor Isaías capítulo 5 verso 20? Fíjese cómo dice la escritura: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es que tenemos un criterio distorsionado porque es nuestro propio criterio. A veces creemos que Dios tiene el tamaño de nuestra cabeza. Mire, déjeme decirle cómo. Dios es infinitamente más grande. Pero a veces nosotros creemos que Dios piensa como yo pienso, y no es así. Dios tiene muy claro y definido su corazón y su voluntad. Y si nosotros no nos damos la oportunidad de escuchar cuál es la voz de Dios escrita, si no nos damos la oportunidad de escuchar el corazón de Dios, vamos a seguir con nuestra opinión y nuestro criterio. Ese día que Adán y Eva y nosotros todos juntamente con él, ahí en sus lomos, pecamos con él juntamente, con ella juntamente, ese día la raza humana se separó de Dios. Dios, usted lo puede ver en los versículos que sigue, verso 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dios descendía al huerto del Edén y platicaba con el hombre cara a cara, y tenía una relación personal, íntima con él. Eso fue lo que se rompió. Esa es la muerte espiritual por causa de haber comido de ese fruto prohibido, de tomar nuestras decisiones haciendo caso omiso de lo que piensa Dios, de lo que cree Dios que es bueno y que es malo. Mire, hoy tenemos en los medios masivos de comunicación hasta profetas del mundo que dicen, que ponen línea a los criterios, y los criterios más o menos se ordenan, pero no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a ciertas personas. Y tienen sus mejores exponentes ahí con Laura de América, con Rocío Sánchez Azuara, ¿verdad? O con Cristina, o con Origel, o como se llame. ¿Sabe? Desgraciadamente estamos muy dispuestos a escuchar estos
estas opiniones y estos criterios en la televisión que van deformando nuestro concepto, nuestra idea, nuestra opinión, y tomamos criterios. La gente tiene cientos de opiniones, pero Dios sigue teniendo la misma opinión. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Todos nosotros desde ese día nos hemos revelado a Dios y hemos hecho lo que nosotros hemos querido. ¿Usted conoce a alguien que no haya pecado? Fíjese lo que dice Romanos capítulo 3. El verso 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Mire, muchas veces nosotros creemos que somos tan buenos que nos vamos a ir al cielo. La Biblia dice que no hay uno solo bueno. ¿Usted conoce a alguien que no haya pecado? Yo todavía no conozco a alguien que no haya pecado. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que no hay ninguno que no haya pecado. Por eso tuvo que venir Jesús, porque todos estábamos en la misma condición. Mire lo que dice el verso 23. El verso 23 de ahí de Romanos 3 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos acceso a la gloria de Dios. Teníamos un destino. Ese destino, por causa de nuestra libre opinión, de nuestro libre criterio de hacer las cosas lejos de la voluntad de Dios, como yo quiero, tenían un destino lejos de la voluntad de Dios. Ese destino sin Dios es un infierno. Pero el infierno es más feo. El infierno fue creado para que Satanás y sus ángeles vayan allá. Pero vivir sin Cristo es como si fuera un invierno. Vivir sin Dios es como si fuera un infierno. Pero el infierno es más feo. Y le quiero decir una cosa: Dios vio que nuestro destino era tan terrible sin Él, que estuvo dispuesto a venir y morir por nosotros. Alguno dirá: es que es por mis obras. Mire lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y verso 8. Dice así la escritura. Esto es lo que dice la Biblia: porque por gracia, es decir, gratis, porque por gracia sois salvos. ¿Salvos de qué? De un destino eterno sin Dios, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo, pues es don, es un regalo de Dios. No, verso 9, muy impactante: no por obras, para que nadie se gloríe. Mucha gente diría, llegando al cielo: ¿y tú por qué estás aquí? No, pues es que yo le daba una tortita todos los días al viejito que estaba ahí en la esquina. Y entonces, pues me lo gané. Y otro iba a decir: no, pues yo le daba 2 tortitas a 2 viejitos. Y luego otros: no, pues yo tenía un asilo de ancianos. Y otro: no, pues yo tenía varios asilos de ancianos. ¿Usted se imagina qué apestaría el cielo? Apestaría a orgullo. Satanás cayó por orgullo. No es así, no es por nuestras obras. Todos hemos pecado, todos hemos pecado. ¿Quieres volver a poner Romanos 3:23, por favor, Will? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese era nuestro destino. Y Dios dijo: el hombre no puede salvarse. Mire, yo estoy en la misma condición, sentenciado a muerte que otra persona. Yo no puedo pagar por él. Yo no puedo decir que muera yo en lugar de él. No se puede, porque estamos sentenciados los dos. Tenía que venir alguien que cumpliera perfectamente con la voluntad de Dios para poder decir: yo puedo pagar por ellos, porque no estoy en su condición. Entonces Jesús, haga de cuenta que dice el juez: a ver, usted está sentenciado a la horca. O paga 3 millones de pesos o se va a la horca. Bueno, no espero que nadie tenga aquí 3 millones de pesos. A lo mejor me fui poco. 35 mil millones de pesos. Ahora sí, ya quedó más claro la dimensión. No, pues no tengo. Pues entonces le toca la horca. Pero no se preocupe, ahorita vengo. Dios el juez se quita su vestimenta, todo aquello que le rodeaba. Se despojó a sí mismo, dice la escritura.
y tomó forma de siervo y bajó a la tierra. ¿Quieres poner por favor Filipenses 2:5? Dice, yo pago. Bajó Dios, tomó forma de siervo y se hizo igual a los hombres y vivió como los hombres, obedeciendo perfectamente a Dios, y entonces pagó el precio. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire, Dios sigue siendo Dios, lo creamos o no lo creamos, hay ateos o no hay ateos. Y le quiero decir, aún Darwin y todo tipo de ateos va a doblar su rodilla delante de él y va a confesar con su lengua que Jesucristo es el Señor. Porque Dios lo estableció así. Porque Dios lo estableció así. Y todos lo vamos a confesar ese día, pero tenemos la oportunidad de cambiar nuestro destino. Jesús vino y murió en la cruz, como ya leímos. Pagó el precio para que usted y yo cambiáramos nuestro destino. Él murió en la cruz y recibió, como estaba uno de los cantos, recibió los puñetazos, los latigazos, los golpes que yo merecía, los recibió Él. Él recibió el castigo que yo merecía. Y dicho de otra manera, mi maldad, mi pecado son los que fueron descargados sobre Él. Mi castigo fue descargado sobre su vida. Yo soy el culpable de los azotes de Cristo, de los puñetazos de Cristo. ¿Por qué? Porque Él vino a pagar por mí. Ahora mire, Él ya pagó el precio. Él ya sufrió, fue a la cruz, resucitó, está vivo, venció a la muerte. Pero le quiero decir una cosa, Él con eso extendió la salvación. ¿Quieres poner Colosenses, por favor? Capítulo 2, verso 15. Dice así. Fíjese qué impactante es esto. Uno antes, por favor. Otro antes. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahí déjalo, por favor, regrésate al 14. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Por el pecado que cada uno de nosotros cometió, había un acta en contra de usted y de mí, de cada uno de nosotros. Y esa acta Jesús la clavó en la cruz y la anuló, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole del medio y clavándole en la cruz. Ya quedó clavada ahí. Pero le quiero decir una cosa, Jesús ya pagó el precio. Jesús ya pagó para que usted y yo podamos entrar al reino de los cielos. Déjeme señalarlo con esta hoja. Aquí está el pago. Y está extendido a cada uno de nosotros. Pero todavía hay quienes dicen, no, yo voy a llegar porque soy muy bueno. Es que yo soy muy bueno. Es que Dios es muy bueno y no me va a mandar a mí al infierno. Mire, Dios es tan bueno, pero es tan justo, que si ya su Hijo murió en lugar de nosotros y nosotros le damos la espalda a Jesús, no queremos saber del Salvador, queremos seguir haciendo lo que nuestra opinión y nuestro criterio digan, entonces seguimos nuestro destino. Dios no manda a nadie al infierno. Nosotros decidimos rechazar al Salvador y seguir nuestra opinión y nuestro criterio hasta llegar a ese destino sin Dios. Toda persona que rechace a Jesucristo vivo va a seguir el mismo destino que Satanás, porque Jesús ya pagó el precio y lo único que hay es recibir la salvación a través de Jesucristo o seguir nuestro destino. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Ya tenemos ese destino. Dios vino, Jesús vino a salvarnos de ese destino muriendo en la cruz, pero está extendida la salvación. Y nosotros tenemos que entender este mensaje y recibir esa salvación.
Si usted quisiera ir al cine y no tiene boletos, no lo van a dejar entrar al cine. Si usted quisiera entrar a una obra de teatro y no tiene boletos, no lo van a dejar entrar a ver esa obra de teatro. Si usted quiere ir al cielo y no lleva el pase de entrada al reino de los cielos, no va a entrar. Ya está pagado, sí, pero no trae el boleto. ¿Cómo se lleva el boleto? Pues vamos a ver. Fíjese lo que dice Juan 3:16. Juan capítulo 3 y verso 16 dice así la escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a volverlo a leer, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Yo le pregunto, ¿cuándo fue condenado entonces? Ya ha sido condenado. ¿Cuándo fue condenado? A ver, alguien que levante la mano y me diga que no sea de aquí, que sea de allá afuera, que es la primera vez que viene. A ver, alguien que me diga, yo sé cuándo fue condenado. De los nuevos, de los que están viniendo hoy por primera vez. ¿Cuándo? ¿Alguien me dice? Nadie se atreve. A ver usted, señora, ¿tiene una idea de cuándo fue condenado? Dice ahí, ya ha sido condenado. ¿Cuándo fue condenado? ¿Alguien más? ¿Sabe cuándo fue condenado el hombre? Cuando pecó Adán y Eva. Desde ese día fue condenado. Dice aquí la escritura: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjese lo que dice la escritura en Juan 14:6. Juan 14 y verso 6 dice así: Jesús le dijo, yo soy uno de los 10,842 caminos que hay. ¿Sí dice así? Es que allá afuera dicen que todos los caminos llevan a Dios. Jesús dijo algo diferente. Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo yo soy uno de los dos caminos que hay. Ni siquiera hay dos, solamente hay uno. Yo soy el camino y la verdad. ¿De qué le estoy hablando? De la verdad, porque le estoy hablando de Jesús. Le estoy hablando con la Biblia. Todo lo que he dicho lo he apuntalado en la escritura, en la palabra de Dios, en la Biblia. Le puedo dar todas las escrituras. Si usted va y las lee en su Biblia, es exactamente lo mismo. Yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida, la verdadera vida, solamente se prueba, se saborea cuando hemos encontrado a Cristo. Mucha gente dice que la vida es un infierno porque no conoce a Cristo, porque no conoce la verdad, porque no conoce el camino. Fíjese cómo dice este versículo al final: y nadie. Y mire, yo me puse a investigar, y después de investigar en todos los idiomas qué significa y nadie, ¿qué cree que significa? Nadie. Y nadie es nadie. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No es a través de ninguna otra cosa, solamente a través de Jesús. ¿Sí me está siguiendo? Es a través de su sacrificio. Todos teníamos un destino eterno sin Cristo, sin Dios. Ese destino era horrible. Por eso vino Jesús, vino a salvarnos de nuestros pecados. Los recitamos pero no lo entendemos. Pero hoy está usted entendiendo la dimensión. Teníamos una eternidad sin Él, y hoy entendemos que Él ya pagó el precio. Que Él ya pagó el precio, y que la única verdad es Jesús, y que el único camino es Jesús. No son mis obras, no son mis hechos. La única manera de llegar al cielo es a través de Jesucristo. Dice ahí, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Juan capítulo 1, fíjese lo que dice la escritura. Juan capítulo 1 y verso 11 dice: a lo suyo vino, él vino a los judíos y los suyos no le recibieron. Lo crucificaron. Lo crucificaron. Y si hubiéramos estado ahí, también nosotros lo hubiéramos crucificado. Nuestros pecados lo llevaron a la cruz. Dice ahí: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Primera condición: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Dos cosas: recibirle y creer en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese bien lo que dice la escritura. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio derecho de ser hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Es que todos somos hijos de Dios. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que son hijos de Dios los que cumplen dos condiciones. Número uno, le recibieron. Número dos, creen en su nombre. No es a través de Buda. Su tumba está llena, ahí está él. No es a través de Mahoma, su tumba está llena, ahí está él, esperando que sea juzgado delante del gran trono blanco de nuestro Dios. No es a través de ninguna religión ni de ninguna secta, es a través de Jesucristo. Gloria a Dios por eso, porque Él es el único Salvador. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dos condiciones: le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese lo que dice el verso 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un evento espiritual. Es un evento donde está involucrada la voluntad de Dios y no la de los hombres. Es algo poderoso que Dios hace en un momento tremendo. Ahora vaya conmigo al capítulo 3 de Juan. Capítulo 3, verso 1. Fíjese, un maestro de la palabra en los tiempos de Jesús. Un maestro que se llamaba Nicodemo. Dice la escritura en el verso 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era fariseo. Los fariseos eran los que escudriñaban la ley. Decían que en el día de reposo solamente tantos pasos eran permitidos, más de esos ya era pecado. Y inventaron varias cosas y también llevaron a la cruz a Jesús. Ellos fueron los que lo entregaron, los fariseos. Dice aquí la escritura que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No solamente era fariseo, sino también era muy importante. Este vino a Jesús de noche. ¿Sabe por qué fue de noche? ¿Alguien que de los que vienen por primera vez tiene idea por qué fue de noche? Para que no lo reconocieran, para que los fariseos, sus compañeros, no lo dijeran: ¿qué haces ahí con Jesús? Porque lo odiaban, porque querían matarlo. ¿Sí me está siguiendo? Este fariseo principal, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Desde ahí está tremendo, porque Rabí quiere decir maestro, y le está reconociendo como maestro. Dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Qué tremenda declaración. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué tremenda cosa. Viene este maestro de las escrituras, es fariseo, escudriña las escrituras y llega delante de Jesús y le dice: nosotros reconocemos que vienes de Dios. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, qué principio tan impresionante. Es que nuestro espíritu está muerto y necesita nacer. Fíjese lo que dice. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, primer nacimiento, y del Espíritu. Fíjese, esa E mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Y del Espíritu
no puede entrar. No solamente no puede ver, sino ahora hace más objetiva la cosa Dios. Dice, sino no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. ¿Sí lo está siguiendo? Dice, lo que es nacido de la carne, verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Todos hemos nacido de la carne, nacido de agua. Hay mucha agua involucrada en el primer nacimiento. Pero el segundo nacimiento es un nacimiento del espíritu, es un nacimiento espiritual. Y este nacimiento espiritual se da por la voluntad de Dios, ya lo habíamos leído. Este es el punto medular. La salvación ha sido ganada por Jesús y está extendida. ¿Cómo se adquiere? Fíjese lo que dice Romanos 10:9. Romanos capítulo 10:9. Ya vimos que tenemos que recibirlo y creer en su nombre. Eso es lo que decía Juan 1, verso 12. Si quieres ponerlo en la pantalla. Mientras yo llego a Romanos capítulo 10 y verso 9 dice, fíjese lo que dice la escritura en Romanos 10:9. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted tiene que ser sincero, porque usted puede decirlo con la boca y su corazón estar lejos, y eso no va a funcionar. Usted tiene que meter su corazón y creerlo sinceramente, si no, no funciona. Y tiene que confesarlo con sus labios, porque si no lo confiesa con sus labios no hay salvación. Estos dos aspectos son muy importantes. Fíjese todas estas cosas que hemos visto. Número 1, si quieres ponerlo conforme lo vaya diciendo, Juan 1:12 dice que hay que recibirlo y creer en su nombre. Juan capítulo 3 y verso, creo que es 6, dice que tenemos que lo que es nacido de la carne, carne es, y que lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces hay que nacer del espíritu. Es un nuevo nacimiento. Y en esta última escritura de Romanos capítulo 10 y verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Apocalipsis 3 verso 20 dice así la escritura, y con esto terminamos. Ponga mucha atención, porque esto es el cierre. Dice así Apocalipsis 3:20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Está hablando Jesucristo y dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, no solamente está tocando, sino también está diciendo, Alejandro, Daniel, Manuel, Adrián. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿quién tiene que abrir? Nosotros tenemos que abrir. Si alguno oye la voz, mi voz, dice Jesús, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habla de intimidad. Eso es nacer de nuevo. Eso es recibirle en el corazón. Eso es ese nuevo nacimiento espiritual que Dios preparó para salvarnos. Mire, cuando usted y yo muramos, vamos a regresar al terrorista, entra con su chaleco, se hace estallar, inmediatamente vamos a la presencia de Dios. ¿Quieres poner Hebreos 9:27? A ver si es ahí. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Morimos y ahí vamos a la presencia de Dios. Y ahí en la presencia de Dios, Dios no va a decir, ¿de qué religión viene? No, Él va a ver su corazón. Él va a ver su corazón. Y si usted le abrió su corazón a Cristo, le pidió al Salvador que entrara a su corazón, va a decir, pasa, hijo mío, pasa, hijo mío. Y va a entrar porque lleva
al Salvador aquí en el corazón. La Biblia tiene un tema principal, es la salvación. Tiene un personaje principal que es el Salvador, el Señor Jesucristo. Y el propósito más importante de que este libro maravilloso siga existiendo hasta el día de hoy y que se cumpla hoy lo que está escrito, es que usted y yo entremos al reino de los cielos desde hoy. Desde hoy.